Hola, bienvenidos al episodio número 29 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a hablar acerca de los mandamientos. ¿Qué mandamientos están vigentes hoy? Si es verdad que por el hecho de la gracia divina somos excluidos de la obediencia de los mandamientos, si ya el Mesías, verdad, claudicó todos los mandamientos que están en la palabra, o si aún es necesario vivir bajo algunos mandamientos. Eso lo vamos a hablar aquí en este episodio de Raíces de la Fe. Bienvenidos todos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Los mandamientos. Esa es la gran pregunta para muchas personas que estudian la palabra de Dios. Cuando uno empieza a darse cuenta que la Biblia comienza con la historia de la creación y luego vemos que Dios, cuando forma a Adán y Eva, les da determinadas normas para vivir ahí en lo que se va a llamar el paraíso, podemos decir que empiezan los mandamientos para el ser humano. Se ha dado una tendencia en la mayoría de creyentes que los mandamientos son algo malo, que son algo negativo. Y eso es lo que se ha enseñado hoy en nuestros días en muchísimos lugares, en muchísimas comunidades, muchísimas congregaciones. La teología ha enseñado que los mandamientos son malos y que de alguna manera perjudican al ser humano. ¿Es eso cierto a la luz de la Escritura? A la luz de la Escritura podríamos pensar si hay mandamientos que hoy tenemos que obedecer. Pues iniciando en la historia, como hemos dicho, Adán y Eva, cuando fueron formados, independientemente de la narración, si es literal o si es alegórica, como algunos afirman, Dios muestra a través de Moisés, que es el que hace el registro bíblico del libro de Génesis, que Dios le dice a Adán y Eva que tienen que cuidar el huerto. Dios le dice a Adán y Eva que tienen que multiplicarse. A Adán Dios le da una tarea, de acuerdo a lo que está escrito, que le ponga nombres a los animales. Y toda esa serie de ordenanzas se vienen a constituir leyes. Entonces podemos decir algo, y es que para Dios es inherente, no se puede separar la idea de la libertad, pero la idea de que hayan ordenanzas. Algunas personas podrían pensar que la libertad verdadera son aquellas actividades que uno puede realizar sin ninguna norma, sin ningún tope, sin ningún obstáculo. Los mandamientos vienen a ser eso, vienen a ser como topes, vienen a ser como una cerca para nuestra vida. La Biblia siempre nos va a mostrar que en cada etapa del ser humano Dios le entrega mandamientos. Entonces los primeros que se ven beneficiados por los mandamientos son Adán y Eva. Sabemos por la historia bíblica que ellos deciden desobedecer a Dios y tienen unas consecuencias. Quiere decir que la obediencia a los mandamientos siempre va a traer beneficios, como en las leyes de cualquier nación. La historia sigue y nos va a llevar a la historia del diluvio, a la historia de Noé. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios manda un castigo tan grande y tan fuerte como el diluvio, la inundación de toda la tierra, si no habían mandamientos? Tiene que haber mandamientos por los cuales los seres humanos de esa época tenían que regirse, tenían que obedecer, porque el diluvio es una sentencia, el diluvio es un castigo, el diluvio es una consecuencia de haber desobedecido algunos mandamientos. ¿Nos dice la Biblia qué mandamientos desobedecieron los hombres? No directamente, pero dice la Biblia en Génesis que el mal ya había llegado al tope máximo. Entonces Dios decide ejecutar ese juicio. Si no hubiesen unas normas que el hombre rompió, no hubiese habido juicio como el diluvio. Luego viene el diluvio sobre la tierra. Noé, su esposa, sus hijos, sus respectivas esposas salen del arca y Dios le da otra vez mandamientos a Noé. Usted lo puede leer eso en el libro de Génesis, en el capítulo 9. En el capítulo 9, ¿sí? Después de que salen ellos, el versículo 1 dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hombre, es la misma norma que le había dado a Adán y Eva, ¿sí? Y luego le va a decir: pueden comer de todos los alimentos que ya les he dado, y animales van a poder comer, pero no pueden comer animales con su sangre. Esa ya es otra regla, ya es otra ley.
que Dios le está dando a Noé, a su esposa y a sus hijos. Entonces vemos otra vez que hay mandamientos para Noé y esas personas, pero tenemos que llegar a dónde, si esos mandamientos son aplicados para nuestra vida hoy. Entonces sigamos con la historia. Luego, vea, a pesar de que muchas personas piensan que los mandamientos Dios se los dio fue a Moisés y luego Dios se los da al pueblo de Israel, por eso la gente abomina tanto los mandamientos. La mayoría de gente abomina los mandamientos porque se relacionan con el pueblo de Israel. Y como muchos líderes, muchos pastores, muchos maestros han enseñado a sus feligreses a detestar todo lo que suene a Israel, a detestar todo lo que suene a pueblo judío, entonces la gente inmediatamente relaciona mandamientos con judíos y solo con Israel, y ya la mayoría los abominan. De hecho, una persona que uno les llegue a hablar de algún comportamiento que esté basado en un mandamiento, de inmediato le ponen una X encima y lo tachan a uno de querer ser legalista y de que ya no estamos bajo la gracia, y le dicen a uno, ya nadie se salva por la ley. Por supuesto que sí. Se necesitaría ser muy ignorante para pensar que se salva uno por obedecer la ley. Nadie puede obedecer todos los mandamientos a plenitud porque somos seres imperfectos. Pero eso no implica que Dios no haya puesto normas. Y no es verdad que las leyes Dios se las dio solo a Moisés. Eso no es verdad. Hemos visto que Dios le dio leyes a Adán y Eva, que Dios le dio leyes a Noé. Y es más, hay un texto bíblico que no sé si todos de ustedes lo conocen, pero es interesante que usted lo estudie. Y sería interesante que usted también lo consultara en libros, con su pastor. Si usted es pastor, pues que lo evaluara, porque también sería muy bueno que uno se confronte frente a esto. Y es que Dios le dio mandamientos a Abraham. Antes de darle mandamientos a Moisés, Dios ya le había dado mandamientos a Abraham, y lo dice el texto. Génesis capítulo 26, versículo 5, dice así: como recompensa de que Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, ¿a quién le está diciendo eso Dios? A Isaac. Isaac está yendo a la tierra de Gerar, donde está Abimelech. Y entonces cuando llega allí, va para allá más bien, Dios se le aparece. Eso está en el versículo 2 del capítulo 26 de Génesis. Dios se le aparece a Isaac y le dice: no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras. Confirmaré el pacto que juré a Abraham tu padre. Y ahora viene el texto: como recompensa a que Abraham oyó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces viene la pregunta: ¿dónde están registrados esos mandamientos que dice Dios, hablándole a Isaac, que le había dado a Abraham su padre? No están escritos, no están escritos. No hay un capítulo de la Biblia que usted encuentre y diga mandamientos para Abraham. No lo dice en ninguna parte. Entonces, ¿cómo podemos saber qué mandamientos le dio Dios a Abraham? Si ustedes recuerdan, en el tiempo de Noé, cuando Noé iba a meter los animales en el arca, dice algo, por ejemplo, que Dios le dijo que metiera una pareja de animales corrientes, pero que metiera 7 parejas de animales puros. Y ese concepto va a ser ratificado con Moisés, pero parece que Dios de alguna manera ya se lo había revelado a ellos, a Noé, y ya se lo había revelado a Abraham. Ya Abraham sabía el asunto de los sacrificios. Abraham ya sabía de los altares. Él lo hizo, Abraham lo hizo con su hijo Isaac. Entonces esto significa algo, que los mandamientos para Dios sí son importantes. Así a usted le hayan enseñado que los mandamientos no son buenos y que la ley es perjudicial, vemos que el origen de las leyes es Dios. Ahora, tenga en cuenta esto: no es para salvar a nadie los mandamientos. Los mandamientos es para saber vivir, para vivir con sabiduría, para vivir bien. Y ya ahorita vamos a mirar qué clases de mandamientos hay para saber si todos los mandamientos están vigentes o si todos fueron anulados o si algunos sí y otros no. Sigue la historia bíblica. Ya dijo que Dios le dio a Abraham preceptos, que no es lo mismo que mandamientos.
estatutos y leyes. Estas 4 maneras de nombrar los mandamientos de Dios tienen diferentes maneras de interpretar, sino que ligeramente cuando a las personas se les enseña la Biblia o la persona estudia la Biblia, todo lo cataloga como leyes y no es lo mismo. Aquí hay una diferencia clara. Mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces habría que ahondar muy bien en estos términos para saber la diferencia entre todo lo que Dios ordena. Sigue la historia bíblica después de Isaac, porque estas palabras se las dio Dios a Isaac, y luego va a venir su hijo Esaú y su hijo Jacob, y ahí ya sabemos que van a seguir descendientes. Llegan a Egipto, Dios levanta a Moisés saca al pueblo al desierto y les dan libertad. Cuando hay libertad, Dios le dice a Moisés que le pregunte a los descendientes de Israel, es decir, de Jacob, que si ellos quieren ser el pueblo escogido de Dios. Todo esto lo puede encontrar usted en el libro de Éxodo. Y ellos dicen que sí. Ellos aceptan ser el pueblo escogido de Dios. Entonces, después de que aceptan que Dios va a ser su amo, esta palabra suena rara, ¿sí? Pero Dios es nuestro amo y nosotros somos sus siervos. No es como un amo humano, no es como un jefe dictatorial, iracundo y malo. Es nuestro padre, es nuestro dueño. Entonces Él le dice a Israel que si quieren ser sus siervos, y ellos dicen que sí. Dicen, sí, vamos a obedecer. De hecho dirán ellos, haremos y escucharemos. Es decir, primero vamos a hacer y luego nos vamos a poner a reflexionar sobre lo que tú nos has ordenado. Pero vamos a obedecerte. Después de que están en libertad, es que Dios los asume nuevamente como hijos. Ellos tienen que ratificar el pacto que hizo Abraham, que hizo Isaac y que hizo Jacob. El pueblo lo ratifica y dice, sí aceptamos. Esto nos deja ver algo, que todas las personas que quieran ingresar a ser parte del pueblo de Dios, lo tienen que aceptar, tienen que ingresar al pacto. Es decir, que esto no es por herencia. Alguien puede tener unos hijos muy bonitos, muy tiernos, muy juiciosos, pero ellos deben de aceptar seguir el camino de Dios. Debe haber voluntad en eso, como lo que está pasando acá con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel aceptó ingresar al pacto. Después de que aceptan, entonces ahora sí Dios les va a dar leyes, estatutos, preceptos y mandamientos a través de Moisés. Entonces, primero se es libre por gracia, primero se es salvo y luego vienen mandamientos y ordenanzas. Como nos enseñaron a nosotros a cogerle fobia a todo lo que fuera ley o mandamiento, entonces la mayoría de personas, de creyentes, tienen una dualidad de qué sí se obedece y qué no se obedece. Y ahí están las normas escritas por Moisés. Entonces, a lo largo de la historia vemos una cosa muy interesante, y es que Dios le dijo a Moisés, y Moisés lo escribió, está escrito en el libro de Deuteronomio. Por supuesto, yo sé las teorías que hay del autor del libro de Deuteronomio, pero yo me voy por la idea de que sí es Moisés el autor. Dios le dice a Moisés que escriba que los reyes de Israel van a tener que escribir su propia copia de las leyes que Dios ha dado al pueblo. Es decir, había una orden. Cuando un rey llegara a gobernar sobre Israel, él tenía que tomar, no un esfero, pero tenía que tomar una pluma, pergaminos y empezar a transcribir todos los mandamientos. Había un rollo original. Probablemente en el tiempo del rey Saúl, que es el primer rey de Israel, no sé si todavía estaban los que Moisés escribió o ya los habían transcrito. Es muy probable que ya hubiesen hecho alguna copia. Pero al rey le correspondía hacer su propia copia de los mandamientos. Tenía que hacer su propia copia de los mandamientos. Porque Dios quiere, y eso lo estipuló en uno de los textos de Deuteronomio capítulo 6, dice que estas palabras las enseñarás a tus hijos. Estas palabras las repetirás, ¿sí? Es decir, es muy importante que tengas en cuenta estos mandamientos. Entonces al rey, como gobernante, le correspondía hacer su propia copia de los mandamientos de Dios. Y esto no lo saben muchas personas. Cuando se escribe el Salmo 1, cuando se escribe el Salmo 119
y muchos otros salmos y muchos proverbios. Por ejemplo, hay un proverbio que tengo acá que extraje, estoy leyendo de la Biblia de Eastward. Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3, dice así: Hijo mío, guarda mis dichos y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vive. Guarda mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Qué interesante que lo que dice acá la Biblia es que quien guarda los mandamientos vive. A nosotros nos enseñaron que los mandamientos matan y que la ley mata, mas el espíritu vivifica. Ese texto, cuando se toma fuera de contexto, sirve para decir que la ley o que las ordenanzas de Dios son malas. Y aquí hay que explicar un principio básico. Si en un hogar no hay normas, no hay leyes, el hogar se descontrola y va a haber anarquía. Si en un país no hay leyes, hay anarquía. Entonces, ¿dónde está lo malo de las leyes? Vamos a mirar qué mandamientos llegan hasta nuestro tiempo. Entonces, el rey tenía que hacer su propia copia de los mandamientos. Parece ser que a los reyes de Israel se les olvidó ese pequeñísimo detalle de copiar los mandamientos de Dios. Si los hubieran copiado y se hubieran guiado en su reinado por esos mandamientos, es muy probable que la nación de Israel no hubiera sufrido tanto como sufrió. Porque cuando uno olvida las normas, es muy fácil de infringirlas. Así las haya olvidado, es culpable de esas infracciones. Y los reyes de Israel se empezaron a olvidar de ese pequeñísimo detalle, que Dios quería que un rey en Israel gobernara teniendo en cuenta los mandamientos que Dios había dado. Si esto se le olvidó a los reyes y cayeron en ese caos tan profundo, ¿qué podría pasarle hoy a muchos creyentes que se olvidan de los mandamientos de Dios? ¿Qué podría pasarle a un creyente que se olvida que debe obedecer normas? Es muy probable que también llegue al caos o llegue a la confusión. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que los reyes se empiezan a apartar de Dios y por ende el pueblo se empieza a apartar de Dios. Las autoridades, en ese caso eran las autoridades de gobierno, se olvidaron de los principios básicos, de cómo vivían bajo los estatutos, bajo las normas de Dios, y se empiezan a separar y viene la división del país, y viene el cautiverio, viene la expatriación de las 10 tribus del norte, y posteriormente viene el cautiverio babilónico sobre la casa de Judá. Cuando ellos retornan, una de las cosas que hacen los sabios, los entendidos de las normas de Dios es: vamos a regular los mandamientos, vamos a volver a extraerlos y vamos a volver a ponerlos en práctica para que esto no nos vuelva a pasar. Y efectivamente lo hacen, y como explicaba yo en un episodio anterior en Raíces de la Fe, empiezan a crear unas normas paralelas que se llaman las leyes rabínicas, que no son propiamente de la Biblia ni de Dios, pero son leyes del pueblo de Israel. Y estas leyes rabínicas son las que quizás han causado confusión en muchas personas que, sin estudiar la Biblia, creen que esas leyes son las que todo el mundo debe vivir, o creen que las leyes a las que, entre comillas, se oponía Pablo y Yeshua eran a las leyes de Moisés y no a leyes rabínicas que en alguna ocasión fueron circunstanciales y fueron temporales para esas leyes. Entonces, pero esas leyes rabínicas las hicieron perdurar en el tiempo, y eso es lo que hoy en día ha causado tantas dificultades para entender al pueblo judío. Llegamos ahora al Mesías. ¿Cuál es la actitud del Mesías frente a las leyes? Porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a discernir y a entender si hoy en día hay mandamientos vigentes o no. Uno de los conceptos claves para entender la posición del Mesías frente a la ley de Dios dada a Moisés es el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, donde él dirá: yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Se lo voy a leer acá. Mateo capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que vine a anular la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino vine a dar cumplimiento.
hay una versión basada en los conceptos judíos hebreos que dice: yo no vine a anular la ley y los profetas, sino a darle su correcta interpretación. O sea, parece que eso es lo que quiere decir el texto, y me gusta mucho esa manera de hablar, porque si dice darle su correcta interpretación, quiere decir que en ese tiempo habían personas que estaban malinterpretando los mandamientos de Dios. Después de esa famosa frase es que va a venir el resto de lo que conocemos como el Sermón del Monte, que está basado todo en las leyes que Dios le dio a Moisés. Todo el Sermón del Monte no es sino una interpretación de una porción de las leyes que Dios le dio a Moisés. Entonces, ya esto nos va dejando tener luz, que si el Mesías enseñó el Sermón del Monte basado en el libro de Deuteronomio y basado en las Escrituras, significa que aquí ya podemos tomar una gran porción de mandamientos que están vigentes. ¿Quieres saber si hay mandamientos vigentes para nosotros? Pues hay que estudiar y leer lo que Yeshua, Jesús, nuestro Mesías, enseñó. Y entonces el Sermón del Monte viene a ser una parte muy clave para darnos cuenta qué mandamientos están vigentes. Están ahí en Mateo capítulo 5. Ahora, ¿solo están en Mateo capítulo 5, 6 y 7? No. En toda la enseñanza que el Mesías transmitía, habían mandamientos, habían estatutos. Solo que el Mesías no va a venir a darlos como los dio Moisés. Recuerden que Moisés baja de la montaña, unos los tiene escritos en piedra, algunos aseguran que los que venían escritos en piedra eran los 10 mandamientos, que fue lo que Dios le da primero a Moisés. Él rompe las tablas, luego le toca hacer otras tablas de piedra y ahora escribirlos él. Y parece ser que esos 10 mandamientos son el eje central de lo que Dios quiere para el ser humano. He dicho para el ser humano, no para una religión específica y única. Entonces, estos 10 mandamientos, qué interesante que todos sabemos que están en vigencia, pero algunos quieren anular el cuarto, que es el referente al día de reposo. ¿Cómo le tienen de bronca al día de reposo? O sea, ¿cómo es de fastidioso para muchos el día de reposo? A muchos líderes religiosos les cuesta entender que ese es un mandamiento y que el Mesías lo obedeció. El Mesías lo obedeció, y la prueba está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16. Dice así, bueno, desde el 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo, y se extendió su fama por toda la comarca, y él enseñaba en las sinagogas, siendo alabado por todos. Y fue a Nazaret, donde había sido criado. En el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí hay varias cosas que cualquier persona puede negar y decir que su costumbre era solo ir a la sinagoga o que su costumbre era solo leer. Sin embargo, acá el concepto reúne todo. Fue a la sinagoga el día sábado, entró a la sinagoga y empezó, como era su costumbre, y empezó a leer. Es decir, que todo esto regía para el Mesías. ¿Por qué? Sencillamente porque estaba en los mandamientos. Por eso es que el Mesías cumple los mandamientos. La cuestión para nosotros es las interpretaciones que se quiere decir, porque vuelvo y les repito lo que he dicho en varios episodios. Yo no soy el paladín del día sábado, ni soy sabático, ni qué sé yo cómo me quieran calificar. Yo soy partidario de que hay un día para que sea el día de reposo, y la Biblia lo ha establecido. 6 días trabajarás y el séptimo día será día de reposo. Es decir, tienes 6 días para todos tus asuntos. Solo déjame un día contigo. Y entonces usted podrá entender qué más hay que hacer el día de reposo. ¿Por qué el sábado? Porque es como los calendarios que se han unido. Han determinado que el séptimo día sea el día de reposo, sea el sábado, perdón. Así se ha legalizado. Si hubieran dicho que el séptimo día es el lunes y todos se ponen de acuerdo, pues vamos a santificar el séptimo día. Ahora uno diría, pero tiene que ser el séptimo día de Dios. Eso va a estar un poquitico complicado de determinar. Sin embargo, lo que Dios ordenaba era: trabaja 6 días, descansa el séptimo. El séptimo día es el único día que tiene un nombre en la Biblia, y es el día de Shabbat. Shabbat no quiere decir sábado, ¿no? Shabbat quiere decir reposo. Y los demás días se llamaban
Día primero, día segundo, día tercero, así. Y el séptimo día se llama en la Biblia Shabbat. Es interesante que es el único día. Entonces, este mandamiento lo cumple el Mesías. ¿Qué otros mandamientos ratifica el Mesías? Tiene que usted leer el Sermón del Monte. Y ahí va a encontrar una cantidad de temas impresionantes. Porque ahí le va a hablar a usted acerca del asesinato. Le va a hablar acerca de la ira, le va a hablar acerca del perdón, le va a hablar acerca del adulterio, le va a hablar acerca de los enemigos, le va a hablar en el capítulo 6 acerca de la justicia, le va a hablar acerca de dar caridad, se llama sedaca, le va a hablar acerca de cómo tratar cuando una persona lo defrauda a usted, de juzgar a los demás. Y todo eso está en los mandamientos. Pero, entonces viene la pregunta. Hay algunos mandamientos que no están vigentes para nuestros días, y entonces acá yo voy a pelear un poquitico, lo digo en broma, aunque para algunos no es en broma, con aquellas personas que siguen toda la enseñanza judía al pie de la letra. Dentro de la enseñanza judía se dice que hay 613 mandamientos, y no es mi objetivo ahorita rechazar esto, ni decir que no, ni nada. Esos 613 mandamientos fueron determinados por un maestro judío, ¿sí? En el que él dijo que habían 365 mandamientos negativos, es decir, que están con la palabra no matarás, ¿sí? No adulterarás, no codiciarás. Entonces él los llamó negativos, 365, y 248 positivos. Entonces, por ejemplo, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. Los llamó así. Y ustedes pueden buscar en la historia de dónde salió esa tradición de los 613 mandamientos. Sin embargo, ese concepto ya se hizo una ley. Donde usted estudie algo de literatura o de principios judíos y llegue a negar ese concepto, le cae a usted muchísimos perfiles de comunidades que estudian el judaísmo o que están en el mesianismo, y hay diferentes clases de judaísmo y de mesianismo. Pero donde usted llega a decir que eso no es verdad, ya lo califican primero de bruto, ¿sí? De bruto, como a mí me ha calificado alguna persona que me le opuse a que hiciera algo que me parecía que era indebido. Entonces me dijo que yo no entendía, y pues en realidad no respondí nada, porque en realidad no me gustan las discusiones de religión, ya no me gustan. Si usted quiere hablar de fe y de Biblia, lo hablamos. Si eso lo hace enojar a usted, ya no podemos hablar más, hablamos de otra cosa. Pero ya no estoy para esos enfrentamientos, y respeto profundamente los conceptos religiosos. No es algo que a mí me tenga que dar competencia para rechazar o aceptar gente. Esa labor se la toman otras personas. Pero donde usted llega a decir algo contrario a lo que los judíos dicen, a usted ya la califican de ignorante, de retrasado, de que no sabe nada, o de que está en el cristianismo primitivo, o que está en el cristianismo moderno, o que es católico. Y esa no es una discusión sana, ¿sí? Aquellas personas que pretenden que van mucho más adelantadas y en un nivel superior de la enseñanza bíblica y del conocimiento de Dios, si eso es tan cierto, deberían de tener una actitud sana, deberían de demostrar benevolencia con los que ellos piensan que no son tan llegados a su nivel. Y entonces ese concepto de los 613 mandamientos se hizo una ley. Particularmente pienso que la cifra puede estar un tantico desfasada. Hay algunos mandamientos que los consideran mandamientos, pero yo veo que son circunstanciales. Por ejemplo, dentro de los 613 mandamientos, el primero es que hay que reproducirse, por lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Considero que la interpretación bíblica, una hermenéutica y una exégesis sana, es que ese mandamiento fue dado para Adán y Eva cuando no había nadie sobre la tierra. Si ese mandamiento, entre comillas, se siguiera aplicando, la sobrepoblación sería mayor a la que hay, pero es respetable. Así lo interpretan y dicen que ese es el primer mandamiento de los 613. Yo creo que sí hay un buen número y puede estar rondando ese número. Sin embargo, la Biblia no lo estipula. Eso es una interpretación que alguien hizo. Y esto de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, es lo que nos ha llevado a tener doctrinas tan diferentes y a discutir tanto por religión. Y en eso debería ser uno muy cuidadoso.
Ahora, pero sí es que es verdad en cuanto a los mandamientos bíblicos, que hay diferentes clases de mandamientos. Entonces yo hice acá una lista de lo que yo encontré en la Biblia, de qué clases de mandamientos hay. Vean, hay mandamientos referentes a los sacrificios, que en realidad la palabra hebrea que se utilizó y que se tradujo como sacrificios es korbanot, y la palabra korban tiene que ver con acercarse, no con sacrificar, pero así fue traducida en la mayoría de Biblias en el occidente. Entonces, digámosle sacrificios, hay leyes de los sacrificios. La Biblia dice cuándo se daba un sacrificio de paz, cuándo por el pecado, cuándo el sacrificio era un animal, cuándo el sacrificio eran vegetales, cuándo era un sacrificio por la culpa. Todo eso está en el libro de Levíticos. Y de plano podríamos preguntarnos, ¿estos mandamientos de los sacrificios están en vigencia? Y ya debemos saber que no. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay templo. En segundo lugar no hay levitas. En tercer lugar, ya para nosotros vino el Mesías y Él es el que nos acerca al Padre. Entonces, estos mandamientos referentes a los sacrificios no están en vigencia. No están en vigencia. Si a usted le dijeran, como hay personas que acá estamos en Bogotá, Colombia, y hay personas que acá cerca de Bogotá tienen una finca y hacen sacrificios de animales, pues me parece interesante el asunto. Solo que si dicen que son más bíblicos que el resto del mundo, no es cierto. Porque si los van a hacer, tendrían que hacerlos como la Biblia dice, y es allá en el templo y con levitas. Entonces, si alguien lo está haciendo ahorita en otra parte del mundo, diría que está un poquitico desfasado de la aplicación bíblica, si es que quiere ser literalista. Pero esos sacrificios ya sabemos que no están en vigencia. ¿Porque son malos? No, en su momento fueron algo muy benéfico. Su momento son benéficos. Algunos interpretan la Biblia de que cuando el Mesías vuelva, va a reconstruir el tercer templo y se van a volver a restituir los sacrificios. Esperemos que a ver si sucede o no. O evaluemos la interpretación bíblica que se ha hecho sobre eso. Sin embargo, en este momento en el que estamos nosotros viviendo, no hay templo, no hay sacrificios, no hay levitas. Estos mandamientos no nos atañen a nosotros. Otro segundo grupo de mandamientos están en referencia a la naturaleza. La Biblia habla de que había un mandamiento para el pueblo de Israel, y es que, por ejemplo, no deberían de cortar los árboles frutales. Y uno dice, pero eso era solo para ese tiempo. ¿Cuál es el concepto acá? Que un árbol frutal fue designado por Dios para que le dé alimento al hombre. Entonces, ese árbol no debería de utilizarse para fuego o para construcciones. Usted dirá, pero eso ya no se utiliza. Usted verá si el principio es sano o no es sano. La Biblia nos habla de que hay mandamientos de cuidar la naturaleza. La Biblia es un libro que también habla de ecología, de protección a la naturaleza. Y esos mandamientos deberíamos de analizar y decir, hombre, son mandamientos que al obedecerlos nos están garantizando una buena vida en el planeta. ¿Podemos obedecerlos? Yo creo que podemos obedecerlos. Ahora, el lío acá es que usted sepa cuáles son. Porque como nos han enseñado, y algunos todavía lo creen, que todos los mandamientos son obsoletos y son malos y nos perjudican, entonces va a ser difícil encontrarlos así como fácil. Pero habría que estudiarlo. Ahora, tenga en cuenta algo. Esos mandamientos, en el contexto en que fueron dados para el pueblo de Israel, allí en la tierra prometida. Que si usted encuentra que ese mandamiento puede ser benéfico para todos y aplicable en cualquier parte del mundo, deberíamos de hacerlo. Porque acá hay que entender algo. En el derecho, en la parte jurídica, se habla de un concepto, y es ¿cuál es el espíritu de la ley? En el derecho, en la ley, por ejemplo, en nuestro caso, de la ley colombiana. Cuando hay una ley, la ley trae un espíritu. No es que esté poseída ni tenga un demonio, sino es decir, ¿cuál es la esencia de esa ley? Entonces, por ejemplo, acá estamos regidos bajo la ley del pico y placa. Algunos automóviles, sus dueños los pueden sacar tales días y otros días no. ¿Cuál es el espíritu de esa ley? Que hay demasiados automóviles, las vías no alcanzan para todos, entonces para mejorar el tránsito se estipuló esa ley. Entonces el espíritu de esa ley es poder movilizarse en muchos vehículos y otros estar guardados.
para que todos tengan la misma oportunidad. Ese es el espíritu de la ley. Entonces el espíritu es bien común, bien comunitario acerca de los que tienen automóviles. ¿Cuál es el espíritu de las leyes de la naturaleza a pesar de que hayan sido dadas para Jerusalén y para Israel? Más para Israel. Que la naturaleza se conserve. ¿Podemos guardar el espíritu de esa ley? Por supuesto que sí. ¿Podríamos practicar esos mandamientos casi que al pie de la letra? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el espíritu de la ley de los korbanot, de los sacrificios? Que la gente se acerque a Dios. Entonces puede ser que la práctica de este mandamiento de manera literal ya no sea de esa forma ni sea necesario como estaba, pero el espíritu de la ley del acercarnos a Dios sí está vigente y está acercarnos a través de Yeshua, de nuestro Mesías. Entonces puede ser que el sacrificio no esté vigente, pero el espíritu de esa ley, que era acercarse a Dios cuando alguien peque, cuando alguien traiga gratitud, está el principio y eso hay que hacerlo. Entonces ahí es donde muchas personas, dentro de eso me gusta mucho de las decisiones que tomaron los sabios judíos, cuando ya no había templo, cuando ya no había levita y cuando ya no había sacrificio. Entonces ellos dijeron, pues cambiemos los sacrificios, que era lo que acercaba a Dios, por la tefilá. La palabra tefilá es la que tradicionalmente se ha traducido como oración. Entonces por eso es que el pueblo judío ora tanto. Por eso es que usted los ve en el muro de Jerusalén con su talit cubiertos, con su libro de oraciones, y algunos se mueven. Sí, algunas personas se burlan de esto y hay que tener cuidado porque uno no se debe burlar de las prácticas religiosas de nadie. De nadie. Y menos cuando muchos se mueven porque ellos dicen, porque somos un sacrificio vivo y al movernos estamos demostrando que estamos vivos. Hay muchísimas teorías de eso y quizás ustedes saben otras. Esa es una de las que están escritas. Pero entonces el pueblo judío dijo, vamos a cambiar los sacrificios por oraciones, porque la oración acerca a Dios. ¿Qué de malo hay en eso? No vamos a dar sacrificios, pero oremos, que es lo que muchos de nosotros tenemos como una práctica cotidiana y es muy bueno hacerla. Ya no tenemos el altar del sacrificio, pero vamos a reemplazarlo por la mesa en nuestras casas, donde ponemos los alimentos y donde damos gracias a Dios y le presentamos a Él esto, lo presentamos como en acción de gracias. Entonces la mesa es algo sagrado. Ya no tenemos levitas, pero en cada hogar hay un varón, debe haber un varón en cada hogar. Y él va a ser la representación del sacerdote. De ahí es donde viene el término del sacerdote del creyente. No es de ninguna otra parte, es de las creencias y es de las enseñanzas del pueblo judío. Entonces vea tan interesante, el mandamiento no se va a aplicar de manera literal, pero vamos a encontrar la esencia del mandamiento para ver cómo lo aplicamos. Que de hecho eso es lo que nos corresponde a nosotros. A nosotros, los creyentes de hoy, los maestros de hoy, nos corresponde entender la Biblia en su contexto, hacer exégesis de la palabra y luego aplicarla a nuestra época. Muchas personas creen que la idea es encontrar el propósito del escrito y buscar cómo nos parecemos a todo lo que ocurrió en esa época. Hay personas que quisieran vestirse de nómadas en el desierto y de pronto comprar camellos y qué sé yo. Esa no es la manera correcta de interpretar la Biblia. Hay otras leyes que son las leyes civiles. Y las leyes civiles escritas en la Biblia tienen que ver cómo se resolvían asuntos legales. Si alguien permitió que su buey se saliera de su cercado y dañara el cultivo de la otra persona, del vecino, ¿qué se hacía? Esas eran leyes civiles. ¿Qué se hacía con las pesas, con las balanzas? ¿Qué se hacía con los intereses? ¿Se cobraba intereses a las personas? Esas son leyes civiles. Están aplicables para nuestros días. Y aquí insisto, miremos la esencia de la ley. Miremos la esencia de la ley. ¿Sí? Hay otras leyes, las leyes éticas, las leyes de higiene. Hay leyes de higiene como que si una mujer tenía su periodo menstrual, tenía que después del periodo hacer un periodo de purificación en el agua. Y esto tiene que ver mucho con lo de la sangre, con la vida, con volver a ser ritualmente pura. Una de las traducciones que han generado tanto rechazo a estas leyes higiénicas es cuando la traducción Reina Valera dice la palabra que será inmunda. Entonces, cuando alguien dice que cómo van a decir que la mujer es inmunda, ¿están traduciendo un concepto hebreo?
intentando cómo lo ponen en español, en inglés, pero se les olvida que hay muchas palabras en hebreo que no tienen una traducción exacta, sino es un concepto completo. Entonces la palabra no es inmunda, sino la palabra era impura ritualmente. Es decir, impura para participar de los ritos, impura para participar de los eventos. Y es más bien como permitirle a la mujer pasar este tiempo. Pero el concepto se torció totalmente en la traducción. Hay leyes también financieras. Hay leyes financieras. Cómo se debería manejar el dinero, cómo debería de comprar, cómo ser justos en las compras. Todas estas leyes están. Y habían leyes sociales. Ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, ayudar a los desamparados, ayudar a los extranjeros. Entonces vean esto. Hay que tener claro que muchas de estas leyes fueron dadas solo para el pueblo de Israel. Algunas solo son para Israel. Otras leyes son solo para el templo. Otras leyes son solo para los sacerdotes. Otras leyes son solo para las mujeres. Otras leyes son solo en el área de la agricultura. Otras leyes son solo en el área financiera. Pero todas estas leyes se deberían cumplir cuando el líder del gobierno era un perteneciente al pueblo de Israel. Es decir, cuando ellos tenían un gobierno teocrático, todas las leyes de la escritura, de la Torá, se podían aplicar. Cuando Israel perdió el control de la nación y se hicieron esclavos o siervos de otros imperios, ya no gobernaban bajo las leyes. Por eso se dice que la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia o Pentateuco, son la constitución para Israel. Pero todo esto solo se podía cumplir bajo un gobierno de una persona que fuera guiada por los mandamientos de la palabra. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros hoy para cumplir muchos de esos mandamientos si nuestros gobiernos no están basados en la Biblia? Si nuestros gobiernos son gobiernos, en su gran mayoría, gobiernos que tienen otras creencias religiosas, que incluso permiten la brujería, que incluso permiten prácticas antibíblicas. ¿Cómo hacemos para meter todas estas leyes en un solo paquete? No se puede, no se puede, no se puede. Hay leyes civiles que usted las puede querer ejercer en otro país diferente a Israel, pero no puede porque el gobierno no está de acuerdo con esas leyes, tiene otras leyes, no las puede obedecer. Pero, aquí, vean, ni siquiera en Israel se cumplen las leyes que están escritas en la Torá o en el Pentateuco al pie de la letra, porque se supone que Israel es un gobierno laico. Laico quiere decir sin confesión religiosa. Entonces ni siquiera en Israel se pueden aplicar todas las leyes que están acá escritas. Ahora, ¿son porque son malas? No es porque son malas, sino porque es que muchas leyes tuvieron un contexto indicado, tuvieron una situación cultural y social indicada. Entonces, la pregunta que hicimos para este episodio es: ¿qué mandamientos están vigentes para nuestros días? Ya usted puede darse cuenta que la mayoría de los mandamientos que tienen que ver con los sacrificios no están vigentes. Ya usted puede darse cuenta que muchísimos mandamientos sociales no están vigentes porque nuestro gobierno no se ciñe a la palabra de Dios. Así ellos quieran engañar a muchísimos grupos religiosos y van a sus iglesias o a sus comunidades y hacen entregas y se entregan a Cristo y otros aceptan la Torá y todo ese cuento. Un político por votos es capaz de vender hasta su bendita progenitora. Y algunos se dejan engañar. No engañar, es porque también reciben a cambio algunas prebendas. Entonces, por eso a veces trasladan sus púlpitos a la casa de gobierno, ¿sí? No porque los vayan a dejar gobernar, sino porque participan de todo esto, participan de todo esto que se da, que eso se da en todos los gobiernos. Pero allá cada uno como maneje. Lo más fuerte es que manipulan a sus creyentes para que piensen igual que ellos, ¿sí? Y para a veces defender hasta lo injusto. Y para a veces defender, por eso tiene que tener mucho cuidado en relación a la política. De pronto vamos a hacer un episodio de Raíces de la Fe en relación a la política y a lo que dice la Biblia. Sí, me motivé para eso. Vamos a hacerlo. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta que hay muchos mandamientos que son solo para la tierra de Israel. Hay que tener que hay mandamientos que son solo para ese contexto. Pero entonces, ¿significa esto que yo puedo escoger qué mandamientos obedezco y cuáles no? No.
Yo creo que hay unos mandamientos que están especificados en la palabra como mandamientos para todo ser humano y son lo que llamamos los 10 mandamientos. Si cualquier nación gobernara y legislara por los 10 mandamientos, tendríamos naciones sanas y tendríamos gobiernos en paz y teníamos buenos gobiernos. ¿Hay otros muchos más mandamientos? Sí, hay muchos mandamientos, hay muchos más. ¿Cómo sé yo cuáles son vigentes y cuáles no? Debo estudiar la palabra, pero ya les he dado acá una base de las clases de mandamientos, de sacrificios, de la naturaleza, civiles, de higiene, de ética, financieros y sociales. Otra pista muy importante es qué gobierno tenemos. Pero lo que sí es verdad es que si los mandamientos los dio nuestro Dios, no pueden ser catalogados como malos. ¿Sí? Cuando una persona cree que porque alguien quiere obedecer los mandamientos es un hereje, está pensando mal del autor de los mandamientos porque es Dios. Si usted decide obedecer cualquier mandamiento, así esté fuera de contexto, y alguien le dice que eso es del diablo, que eso es una herejía, está blasfemando el nombre de Dios porque Dios fue el que los dio, a menos que usted crea que no. Si usted cree que no fue Dios el que los dio, entonces se va a meter en un asunto de inspiración y también tiene derecho a tener sus argumentos. Pero si nos unimos al concepto de que la Biblia es inspirada por Dios, dada por Dios, y estos escritores la pusieron en papel, en pergaminos, y nos la han hecho llegar a nuestros días, sabiendo que Dios está detrás de ese escrito, yo tendría que saber que ningún mandamiento es malo, que ningún mandamiento perturba al ser humano, que ningún mandamiento es para destrucción. De lo contrario, no habría tantas exaltaciones y alabanzas en la Escritura acerca de los mandamientos. ¿El Mesías cambió los mandamientos? De ninguna manera. Hubo mandamientos que él vivió en la práctica sin necesidad de enseñarlos, porque estaba en una comunidad 100% judía, que los sabían de pe a pa. De hecho, eran muy buenos para decirlos verbalmente, pero muy poco practicantes, como ocurre hoy. Hay gente que se ufana de conocer la Biblia y la palabra y el original y todo este asunto, pero son malas personas, son personas ególatras, son personas abusadoras de la gente, son personas que se enriquecen indebidamente, pero se ufanan de todo esto, personas con mal carácter, y eso también está escrito. Pablo, muchas de sus enseñanzas están basadas en los mandamientos, o en lo que conocemos como Antiguo Testamento. La famosa enseñanza de Pablo de la armadura de Dios, de Efesios. Todo el mundo dice que se refiere a una armadura romana. Y si usted estudia más allá de lo que le dicen, va a encontrar que cada parte de la armadura de Dios que Pablo enseña está escrita en el Antiguo Testamento. Y no hablaba de soldados romanos porque en ese tiempo no había imperio romano. Saca muchos textos de Isaías, de los Salmos, de Deuteronomio, cuando describe cosas como el yelmo de la salvación. Eso no era el yelmo romano que era una carcasa de metal acá con una cosita acá como una escoba. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso. Pablo ratificó los mandamientos que se necesitaban ratificar. Si usted dijera cuáles son los que están plenamente en funcionamiento y actualizados para cualquier época del hombre, lea los 10 mandamientos. Viva los 10 mandamientos. Los otros mandamientos son muy importantes, pero algunos tienen que ver con circunstancias específicas. ¿Cuál es la labor de uno como estudiante de la Biblia? Profundizar. Si de pronto usted pensó que yo le iba a dar la lista de cuáles están vigentes y cuáles no, no me gusta ser como tan facilista de que la gente simplemente escuche un mensaje y lo empiece a vivir. No me gusta eso. Hay creyentes que les gustan que les den todo masticados, como los polluelos de las aves, que la mamita trae la comida, regurgita sobre ellos y ellos se la tragan y el polluelo todavía no puede ir a comer por sí mismo. A mí me gusta que el creyente estudie, a mí me gusta que el creyente dude, a mí me gusta que el creyente se sienta desafiado a entender la fe, no por ser más que los demás, sino porque eso deleita, o sea, eso lo hace sentir a uno delicioso, de que uno dice, estoy estudiando, estoy investigando, y cuando uno estudia más, es cuando uno se da cuenta cuán ignorante es. Cuando uno estudia y cree que se las sabe todas, ya se le perdió el sentido al conocimiento bíblico, porque cuando uno estudia más la palabra se da cuenta que esto es insondable. Mandamientos vigentes, sí hay, todos no.
Algunos hay que rescatar el espíritu y la esencia de esos. ¿Cuáles perfectamente están en vigencia? Los 10. Sí, los 10. ¿Incluido el día de reposo? Sí. El Mesías no lo negó. Quien lo cambió fue Roma. Quien lo heredó fue el cristianismo moderno. Que el día de reposo había cambiado porque la Biblia dice que nuestro reposo es Cristo. Y cambió totalmente el concepto. Eso es como cuando alguien dice, es que va a ir a una clínica de reposo. Entonces uno va a decir, no se necesita porque el reposo es Cristo. Una clínica de reposo es otro concepto. Ese reposo es otro concepto, el de las clínicas de reposo. No se refiere al día de reposo y basta tener 3 dedos de frente o más, en mi caso, para saber que no es ese reposo. Es otra clase de reposo. Cuando la Biblia dice que nuestro reposo es Cristo, no dice nuestro día de reposo es Cristo. Pero aquellas personas que son incisivas en querer aplastar todo lo que suene judío, a pueblo de Israel, porque hay gente que odia al pueblo de Israel, así no lo digan, así digan a veces, hay que orar por la paz de Jerusalén, y lo hacen de una manera muy hermosa, pero en su corazón no es cierto, porque algunos se creen superiores al pueblo de Israel, y no es cierto. De hecho, nosotros pertenecemos al pueblo de Israel. Eso dice la Biblia, pertenecemos al pueblo de Israel. Muy bien, hemos llegado hasta el final. Espero que usted tenga muy claro lo que hemos hablado. ¿Hay mandamientos vigentes para nuestros días? Sí. ¿Hay mandamientos que no son aplicables? Sí. No porque sean malos, sino porque ya el contexto no nos da para aplicarlo. Pero la mayoría de mandamientos tienen una esencia que es la que yo tengo que rescatar y mirar cómo obedezco a esa esencia. Si los mandamientos fueron dados por Dios, no son malos. La ley no es mala y lo dirá el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos. Muchísimas gracias a todos por haber estado en este episodio de Raíces de la Fe. Les recuerdo que el domingo tenemos una enseñanza de la palabra del Señor, una predicación, Raíces de la Fe en casa. Si usted tiene alguna inquietud, si usted tiene alguna pregunta de este tema o de otros temas, escríbanos al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Síganos en las redes sociales, en Facebook, y síganos en Instagram. Si usted de pronto quiere volver a escuchar uno de los episodios, no tiene que hacerlo por YouTube. Puede hacerlo por Spotify o por iVoox o iVoox. Esas son 2 plataformas de podcast. Pero esté en contacto con nosotros. Siempre estamos disponibles para hablar con ustedes, para ser de bendición, para no volvernos enemigos. Que Dios nos guarde de esto. Pero podemos tener conceptos diferentes, sí los podemos tener. Nuestra salvación está fundamentada en nuestro Mesías, Yeshua. Jesús, como la mayoría de ustedes lo conocen, es nuestro Mesías y es el camino al Padre. Recuerden siempre probar la fe por Él mismo. ¿Qué dijo Él? ¿Qué enseñó Él? ¿Qué vivió Él? Mil bendiciones a todos. Nos vemos el domingo en Raíces de la Fe en casa. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.